Bueno, el imperio de las tendencias. ¿Por qué seguimos las tendencias? A ver, quienes critican las tendencias dicen que éstas responden a un sencillo proceso de ellos lo crean y nosotros lo repetimos. Lo cierto es que el motivo por el cual seguimos las tendencias no es ni tan sencillo ni tan prescindible para el ser humano. Y no es novedad que la influencia de otros influye. Valga la redundancia en cómo actuamos, la música que escuchamos, cómo nos vestimos, incluso cómo pensamos, aun cuando no está nadie allí presente. Para hablar precisamente de por qué seguimos las tendencias, nos acompaña el día de hoy Emma Salazar, quien es socióloga, magíster en sistemas de información, profesora en trabajo social de la Universidad Central de Venezuela, ecologista y asesora de algunas organizaciones sociales. Emma, un gran placer saludarte, darte la bienvenida también en nombre de Unaya Amenábar, quien te habla, Albany Lozada. Bienvenida, profesora, ¿cómo está? Muy buenos días, Albany, Unaya, a todos los radioyentes. Complacida de estar invitada a hablar justamente de qué son las tendencias y por qué imitamos a los demás, queremos innovar y ser vanguardia. Y en muchos casos, incluso, profesora, el temor que a veces tenemos de no estar en la tendencia, ¿no? Cualquier persona que piense distinto a lo que está pensando un grupo nos genera como mucha ansiedad, ¿no? Como que nosotros no tenemos criterio propio, sino nos sentimos como obligados a pensar o a actuar como lo está haciendo la mayoría. Bueno, o una minoría ruidosa también puede ser. Sí, puede ser eso, una minoría ruidosa, porque bueno, los cambios generalmente a nivel de la sociedad se dan de minorías que de alguna manera influyen a las mayorías. Uh-huh. Y quizás por eso a veces es ese balance, así como hay un movimiento del corazón, inspiración, expiración, e igualmente tenemos un reflejo en la conducta social a partir de los modelos que se dan, generalmente de pequeños grupos que luego regularizan y van realizando actividades que masifican. Entonces allí en algún momento uno tiene que plantearse si una tendencia es correcta, si un determinado comportamiento o participar de una subcultura es algo que es loable en el tiempo, o si tiene que revisar hasta qué punto la moda en lo que participa o en lo que se está insertando deja de hacer una contribución edificante en la sociedad en la que se vive. A ver, profesora, ¿cuándo seguir una tendencia puede ser sano y cuándo no? ¿Cuándo se determina que es insano seguir una tendencia en particular? Bueno, quizás en estos tiempos donde filosóficamente vivimos la era de la posmodernidad y el relativismo, a veces la gente duda y pone mucho en cuestionamiento los pensamientos sistémicos, estructurales y funcionales, pero que un poco le garantizan más al ser humano tener esos criterios, ¿no? Uh-huh. Criterios que van desde lo personal y lo psicológico y lo familiar en relación a mi relación con otros grupos en la sociedad. Por ejemplo, ¿cuál es la tendencia favorable o cómo puedo incorporar a los grupos los movimientos ecológicos en cuidado del ambiente? Cuando quizás mucha gente dice, no, pero esto es conservador, esto es de los expedicionarios, los pioneros, de la gente que se viste raro. Entonces, esa reflexión sobre que el cuidado de la naturaleza es algo transversal y necesario para todas las generaciones, quizás un conocimiento de mayor fondo que no responde necesariamente a una moda, sino que tiene que responder a unos hábitos, buenas prácticas y a un conocimiento del entorno, de la relación individuo-naturaleza en una mejor sociedad. ¿Cuándo pudiera ser nocivo? ¿Cuándo no me informo en qué tipo de procesos productivos estoy participando y de repente estoy consumiendo más de un producto y luego creo que es ecológico, ni siquiera me intereso en qué tipo de fibras, qué tipo de materiales, cuál es el proceso de producción, si están involucrados niños o jóvenes en su producción? Entonces es como la profundidad que tengo que me hace no solamente participar de la era del plástico, que diríamos desde los años 50 en adelante la creación del plástico produjo muchísimos cambios en la conducta que ahorita estamos tratando de contener, retener y reorientar, sí, para generar una nueva adecuación, porque entonces la tendencia de lo fácil nos lleva a problemas difíciles de solventar como humanidad. Porque en ocasiones uno ha visto cómo hay tendencias que se vuelven como hasta incuestionables, ¿no? Que a alguien que se le ocurre frenar y decir, ya va, esto que me estás planteando, ¿será cierto o no? Eso ya se puede convertir en un motivo de ataque por parte de quien defiende una tesis en un momento determinado, o una tendencia en un momento determinado. Entonces ahí, digamos, se forma parte
pienso yo, de la tendencia más como por miedo a la crítica que por seguirla de manera natural porque me parezca atractiva. Sí, el punto de la polarización y la presión social de grupo, como le llamamos generalmente cuando trabajamos con adolescentes, y bueno, y tiene que ver todo con la era de las multitudes, muy bien caracterizado en su tiempo con Moscovici. Hasta qué punto la masa es consciente de los procesos anteriores que supone que haya un individuo con responsabilidad, cada ser humano que tiene capacidad de incidir en su entorno con valores positivos, y se deja más bien guiar por algo que está preestablecido. Entonces siempre es una atención al razonamiento y un llamado a la conciencia, y que participemos más en grupos y en comunidades, asociaciones, gremios, partidos, de una manera no fanatizada o menos ideologizada y un poco más operativa. Yo no diría pragmática, a veces también tiende a saltarse los juicios de valor, pero que nos sirva como tratar de establecer criterios que nos hagan que nos conduzcamos con mayor pertinencia dentro de los grupos en los que pertenecemos. Es decir, los jóvenes, sobre todo, el piercing, el tatuaje, los movimientos del feminismo, cómo asumo el feminismo radical, si efectivamente veo bien desnudarme ante cualquier situación, o al contrario, estar tapada hasta los tuétanos en pleno desierto y calor, cómo expresamos, porque finalmente todo movimiento artístico y todo movimiento liberador y de búsqueda de derechos y de búsqueda de cambios en la sociedad, lo que quiere es llamar la atención y sensibilizar a los otros para dejar de hacer las cosas por inercia y que tengan un valor, pero ese valor tiene que ser un valor compartido y que edifique a las personas y que no necesariamente las ponga también a crear mayor exclusión. Exactamente. Claro, profesora, por ejemplo, cuando se sigue una tendencia solo porque los amigos o el grupo social al que se pertenece la sigue, pero que realmente no obedece al propio sentir de la persona, ¿qué consecuencias, sobre todo emocionales, trae esto al individuo? Bueno, diríamos, por eso se habla de la era del vacío, porque la gente entonces acrecienta sus frustraciones internas. Recordemos que todo ser humano, aparte de una existencia social, tiene una existencia internalizada con sus varios yo, con sus varias dimensiones de la persona, y si bien a veces esa resolución es difícil de recetarla, tiene que haber una internalización de cuáles son esa búsqueda de los intereses. Por eso quizás los programas recientes hablan mucho de desarrollar habilidades para la vida en los jóvenes, propósito, sentido de vida, que la persona reconozca qué es para él lo valioso o ella. Porque eso ayuda mucho a que como ser humano, ya cuando pase a los 25 o 30 años, esté mucho más asentado y que sea mucho más responsable en la toma de decisiones ante los distintos escenarios que le puede ofrecer la vida a nivel de estudios, a nivel laboral, a nivel de desarrollo profesional, a nivel de crecimiento en familia, o más bien desarrollar una carrera profesional y postergar algunas cosas que son parte de las decisiones que nos van afectando en distintos grupos etarios, distintas las decisiones que tomamos como padre o madre, que las que tomamos siendo adolescentes en nuestro grupo de amigos. Sí. Entonces allí ese reconocer en qué etapa vital estamos es muy importante. Ahora fíjese que, y le dejo esta pregunta para luego de la pausa, nos corresponde ahora hacer una pausa, pero uno como que asocia ese tipo de presiones de grupo cuando la persona es como adolescente, como está en plena formación. Ahora, ¿qué pasa cuando eso ya se sigue aplicando aun cuando ya la persona es adulta y se supone que debe tener un criterio propio? Te comento esto además, por ejemplo, a uno se le acerca a personas, ahorita, por ejemplo, estamos en tiempos de primarias políticas. Mira, ¿qué crees tú? ¿Quién crees tú que va a ganar? Como para a ver si voto por la misma persona que votas tú para no equivocarme. O, no sé si ese es el concepto, pero bueno, para sumarme a como está pensando la mayoría, un poco de economía del voto o actuación por vamos todos a apoyar al mismo caballo para no recibir luego la crítica de que o el señalamiento, porque bueno, no, yo creía que fulanito de tal era mejor que el otro y voté por él o por ella y entonces bueno, no ganó. No sé, cuando eso ya va más allá de la época de la adolescencia, ¿qué consecuencias trae o qué nos está diciendo de una persona que se suma de esa manera a las tendencias sin
tener como un criterio propio, sin ser reflexivo frente a lo que se está planteando. Pero bueno, le dejo eso, esa pregunta o esa reflexión para luego de la pausa, ¿le parece? Perfecto. Perfecto. Vamos a escuchar buena música, hacer publicidad y bueno, vamos a escuchar Más que Nada con Milton Nascimento y seguimos conversando al regreso con Emma Salazar, socióloga, magíster en sistemas de información y profesora universitaria. Ya venimos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos.
Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Son las 11:51 minutos de la mañana y hoy estamos conversando acerca de el imperio de las tendencias. Podríamos decir también en algunos casos la tiranía de las tendencias. ¿Por qué las seguimos? ¿Por qué queremos siempre como formar parte de la mayoría? ¿Por qué incluso eso lo hacemos en contra de nuestro propio pensamiento crítico? ¿O somos vulnerables a, bueno, hoy se piensa de una manera y se sigue tal tendencia, hoy se piensa de otra, entonces seguimos aquella otra, contradiciendo la que sentíamos hace algún tiempo? Y le dejaba la pregunta al aire a la profesora Emma Salazar, quien es socióloga, magíster en sistemas de información, profesora en trabajo social de la Universidad Central de Venezuela, ecologista y asesora de algunas organizaciones sociales, que uno puede comprender ese tipo de actitudes en una persona en formación, una persona en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Donde la presión del grupo es importante, donde la necesidad de aceptación es muy fuerte, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando esa misma conducta se tiene ya cuando la gente es adulta, cuando ya las personas se supone que tienen que tener criterio propio y una visión un poco crítica y muy personal acerca de las cosas? ¿De qué nos habla una persona que sigue tendencias muchas veces sin conocerlas, sin entenderlas y simplemente porque es lo que hace la mayoría? Bueno, Unai, yo les diría allí que es que hay unos condicionantes para el ejercicio de la participación pública, la participación social, que como dices tú, no es solamente el problema de seguir tendencia y una presión de grupo en la adolescencia, sino cuando somos profesionales, me meto no en el gremio, me meto en cuál sindicato, me meto en cuál asociación, milito en qué partido, es decir, se nos abre un abanico en la medida que vamos cumpliendo edad, de nuestra mayoría de edad, justamente es decir en qué participamos y en qué no. Y quizás el punto de vista como miembros de una sociedad civil es que nos vemos obligados a una participación política, ¿no? Que tiene que tener una responsabilidad. Quizás la peor actitud a veces es no tomar partido de ninguna naturaleza, sino ver cómo participo de una manera racional. Y en ese caso, bueno, ciertamente hay personas que se anotan a gallo ganador, el que va ganando, el que tiene más, y a su vez se van sumando a lo que dicen otros, que son los líderes de opinión, y en eso los comunicadores sociales, los influencers, y las personas que a veces ayudan a la construcción de la opinión pública, son decisivos porque apoyan sin querer, van creando unas tendencias, unos favoritos, que a la gente a veces le cuesta no tomarlos en serio y desestiman quizás la emergencia de nuevos actores políticos. La renovación política en Venezuela y en muchísimos países pasa por unos cuantos traumas, porque no le hemos puesto como la fecha real con respecto a cuánto es el tiempo en que las personas tienen que aspirar a un cargo político, un cargo público. De hecho, todo político dice prácticamente que el que respira aspira, ¿no? Y eso es a veces complejo de manejar y a veces es decir, la persona que tiene que involucrarse en las actividades y tiene que buscar de algún modo aproximarse, conocer los candidatos, a los dirigentes políticos para que tenga algunas herramientas que no sea simplemente plegarse después a lo que esté de moda o el que pague la mejor publicidad o el que tenga una estrategia comunicacional más asertiva, porque eso también está. Hay gente que es brillante, profesionales muy buenos y no por ello tiene un posicionamiento en los medios de comunicación social adecuados a proyectar todo su conocimiento, o lo habla en un lenguaje que no es tendencia, pues que quizás es más formal y no lleva los mecanismos llamativos en relación a otros públicos. Es decir, hay esos condicionamientos, primero porque hay la imposibilidad de una real
de una participación directa en la democracia en la medida en que no estamos participando en las instituciones en nuestra parroquia o en nuestro consejo comunal o en nuestra asociación de vecinos. Entonces, esa parte a veces de ese desfase comunitario en relación a lo público social que manejamos en nuestros países latinoamericanos y en Venezuela, eso también da que sean a través de los medios de comunicación y de la publicidad que llenemos ese vacío y que la persona sea más voluble a irse por el que esté de moda o suene más y no al que le parezca más razonable o más serio en cuanto a su proceder. Ahora hablemos, profesora, acerca de la importancia de desarrollar el propio criterio, la propia opinión sobre un tema en particular o una acción que está adoptando la mayoría. Y pongamos un ejemplo, las tendencias en las redes sociales. Por ejemplo, en Twitter, la tendencia es rechazar a una persona por un chisme que aparece sobre esa persona en las redes sociales y la gente se aboca o se siente impulsada a hundir a esa persona sin ningún tipo de pudor ni control. ¿Cómo reflexionar acerca del comportamiento humano en este sentido? No sé, ¿qué puede ocurrir dentro de una persona para sentir que su opinión tiene tanto peso, tanta importancia, tanto valor y que sí o sí tiene que opinar incluso sobre una persona a la cual no conoce? Bueno, allí es porque hemos perdido con la mediatización a veces de la comunicación esa capacidad a veces de disfrutar de la intimidad y de la comunicación cara a cara en nuestras relaciones más inmediatas, ¿no? A veces hablamos más con nuestros amigos mediáticamente que lo que somos capaces de disponer en tiempo para vernos, para acompañarnos en un centro comercial, en una toma de decisión, vernos el cara a cara, tomarnos el café sin tanto apuro. En eso hay una necesidad de reconstruir y de reposicionarlos en cómo construir sentido de compartir y de convivencia social, que está careciendo muchísimas sociedades y que está en revisión, ¿no? Porque la pérdida ha hecho más bien una tribalización y una tribulación en fenómenos que se están dando más bien otra vez de exacerbación de la violencia por sesgos y diferencias entre las personas. Y en las redes sociales el efecto de ser escuchados por muchos, entonces psicológicamente es un efecto de eso, de que tengo mucha influencia y no nos estamos dando cuenta también que hay segmentación, hay lo que se llama la burbuja, que no necesariamente todos estamos a un nivel de algoritmo suficiente para ser influenciadores más allá de un cierto ámbito. Entonces ahí la capacidad que tenemos de que los jóvenes y todo el mundo sea más consciente de que lo que quiere emitir y lo que quiere compartir con mensaje tiene que tener la misma o mayor responsabilidad que antes de la irrupción de los medios de comunicación y de las redes sociales como forma de potenciar nuestra manera de comunicarnos con otros, es algo que tiene que estar en los pensum de estudio, en las prácticas y en la orientación que hacemos a los jóvenes e inclusive nosotros como profesionales en nuestro ejercicio, porque tiene que haber una responsabilidad con respecto a lo que decimos y eso en la medida que se pierde, entonces la persona se desdibuja. Claro, eso a veces puede coincidir con ciertos intereses a nivel industrial o figurativo o intereses de poder económico que más bien potencia, fíjate el desdibujamiento de la mayor de las representaciones de los liderazgos, que el liderazgo ya no es por el manejo de los presupuestos, de los programas, de los niveles de decisiones, de los tiempos, sino quién baila más, quién hace el chiste más grotesco, quién es más escandaloso. Entonces, esa dinámica nos ha contagiado tanto que de alguna manera dicen que nuestras sociedades en los últimos años se han vuelto adolescentes, ¿no? Porque hay un retroceso y un quedarse en el chalequeo, en el bullying constante, en esa necesidad cínica a veces de comunicar y de acortar la comunicación en función de protegerse de lo que los valores tradicionales a veces nos permiten, pues que es la diafanidad o la honestidad o la sinceridad y la capacidad también de responsabilidad y de asumir un error, de equivocarme. Así es. Entonces, Sí, señor. Ese estímulo tiene que ser pasado a otras generaciones para que haya, vamos a decir, una mayor racionalidad, logicidad y una mayor coherencia emocional para una mejor comunicación. Y ahí, bueno, el estereotipo también juega un papel importante, ¿no? Un tema de, tal vez de economía. Fulanito tal tiene la imagen, o yo tengo esa imagen de una persona y entonces me quedo pegado ahí y no evalúo realmente lo que me está diciendo, lo que me está proponiendo, sino simplemente a mí me parece que tal persona
pertenece a tal grupo, o sea, le engancho un estereotipo y no lo saco de ahí en mi mente, ¿no? Que cuando racionalmente me pongo a analizarlo, veo que tiene otras cosas, pero ya tiene el estereotipo formado y es complicado cambiarlo, ¿no? Sí, señor. Claro, pero inclusive en el manejo de la sociedad todos tenemos que tener esa conciencia que todos tenemos experiencias distintas y es la sumatoria Sí. y los breves encuentros los que nos llevan a entender el todo social, no simplemente el prejuicio anticipatorio de lo que tenga de un área o de una interpretación o de mi conocimiento de otro ser humano. Así es. Profesora, mil Millón de gracias. gracias. Magnífica, magnífica. Bueno, exposición de un tema que creemos completamente necesario. Gracias a la profesora Emma Salazar, socióloga, magíster en sistemas de información.